Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a leer desde el versículo 3 en esta mañana. Cuando lo tengas ahí, dime un gloria a Dios fuerte. Muy bien. Pues vamos a leer, dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que busqué a Jehová, dice, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así, en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, dice, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero sigue diciendo, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un inciensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. La historia del rey Uzías, en el segundo libro de Crónicas, nos ofrece una lección muy valiosa acerca de la humildad. Y si algo carece muchas veces el ser humano, es precisamente de humildad. Pero no solo nos habla de humildad, sino que además nos habla de obediencia a Dios.
Fíjate que Usías comenzó a reinar cuando apenas era un chaval, un adolescente, un joven de 16 años. Dice la Biblia que a esa temprana edad él toma el trono. Y también declara que durante los primeros años de su reinado, que hemos leído, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Fue un hombre que se sujetó al propósito y a la voluntad de Dios. Fue alguien que buscó el consejo de Dios, siguiendo el ejemplo de su padre, Amasías. Y mientras buscaba al Señor, y hemos leído un montón de cosas ahí, Dios lo prosperó. Dios estuvo con él. No solo estuvo con él, sino que le proveyó de todas las cosas que un reino necesitaba, que un rey necesitaba. Pero un momento en su vida, algo brotó. En un momento cuando ya estuvo con todo preparado, con todo dispuesto, dice la palabra que su orgullo lo llevó a la ruina. Que su orgullo lo llevó a creerse fuerte. Y en la Biblia su vida sirve para advertirnos a nosotros en esta mañana. Yo creo que si está esta historia ahí es porque sirve para decirnos, oye, cuidado con lo que brota del corazón. Cuidado con lo que dejas anidar en tus pensamientos. Nos sirve como advertencia sobre los peligros de perder la perspectiva. ¿Qué perspectiva? Esa perspectiva que nos lleva a mirar a aquel que nos sustenta y que nos sostiene cada día. Esa perspectiva que nos lleva a mirar a Dios. Y hoy en día su historia es relevante para nosotros. Y quiero que en esta mañana puedas abrir bien tu corazón. Puedas abrir bien tu entendimiento. Recuerda la importancia de mantenernos en humildad y dependientes de Dios. Qué importante es para un hijo o una hija de Dios saber que su vida no depende de otra cosa sino de aquel que le salvó, de aquel que vino a buscarlo. Mira, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo el orgullo puede afectar a nuestra vida espiritual. Muchas de las razones o una gran razón de la que el mundo hoy no quiera saber nada de Dios es por causa del orgullo del ser humano. El ser humano se cree Dios. El ser humano juega a ser Dios. Se cree que tiene control sobre todas las cosas. Se cree que puede manipular todas las cosas. Y ese orgullo le lleva a alejarse y a distanciarse de Dios. A buscar otras direcciones en las cuales apoyarse. Hoy en día la historia que hemos leído sigue siendo relevante para la humanidad. La historia de Usías nos muestra que sin importar a dónde lleguemos, siempre debemos recordar la fuente de quién es nuestro diario vivir. Amén. Siempre debemos recordar de qué fuente debemos beber y siempre debemos recordar de qué victorias es que dependemos. Y esas victorias no son nuestras, sino son de aquel que las ha peleado por nosotros. Son de aquel que ha puesto su fuerza en nosotros. Mira, este patrón de conducta es algo que podemos observar no solo en el liderazgo en la antigüedad, sino también, si miras ahora a la realidad social, política, no solo en España, sino échale un vistazo al telediario. Pon el telediario un día ahí a las 3 de la tarde. Y cuando pones el telediario tendrán ganas de decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué ocurre en el mundo? Cada vez escuchamos más conflictos, cada vez escuchamos más historias a nivel político, a nivel social. ¿Sabes por qué? Porque el patrón que había en los tiempos de Usías no solo era en esos tiempos, sino que anida en el corazón del ser humano. Y eso es lo que estamos experimentando y viviendo. La historia de Usías nos advierte que el éxito, que el caminar y prosperar sin humildad ni obediencia a Dios puede llevarnos a la destrucción. Por eso en esta mañana quiero que podamos analizar un poquito este pasaje juntos. Dice que Usías fue puesto como rey por el pueblo de Judá, mostrando la confianza que tenían en él. Usías llega al trono y eso es un acto de confianza a pesar de que él era un chaval de 16 años. A pesar de que él era alguien joven, pero él asume la responsabilidad de gobernar. Y lo primero que quiero destacar aquí es que nada es una limitación para servir a Dios cuando tu corazón está dispuesto. Amén. Nada es una limitación para decirle, Señor, heme aquí, voy a ocupar el lugar al cual tú me estás llamando porque mi corazón está cercano.
Él podía haber dicho, mira, espera que crezca, espera que alcance los 20 años, espera que tenga más madurez. Pero cuando Dios está en el asunto, nada lo limita. Por eso que nada nos limite a la hora de asumir responsabilidades cuando Dios quiere usarnos de manera poderosa. No importa la edad, no importa la experiencia, no importa tu capacidad humana, porque no se trata de ti, no eres tú quien estás en el lugar, es Dios quien te está situando en él. Amén. Es Dios quien te está poniendo en ese lugar. La búsqueda de Dios, importante. Usías dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Él siguió el ejemplo de Zacarías, un hombre que lo instruyó en el temor del Señor. Alguien que lo preparó y que le mostró la importancia de acercarse a Dios cada día. Y él comienza su reinado con una actitud de obediencia. Él comienza su reinado con una actitud de humildad y de fidelidad a Dios. Y su vida al principio estuvo marcada por un único deseo, que era agradar a Dios y obedecerle en todo. Porque él sabía que si agradaba a Dios y le obedecía, todo lo que hiciera iba a prosperar. ¿Por qué no le dices al que tienes al lado, oye, si tú agradas a Dios, todo prosperará? Y eso no quiere decir que no haya batallas y que no haya luchas, pero sí que las batallas y las luchas las vas a enfrentar dentro del poder de Dios. Amén. La palabra que destaca en el versículo 5 dice que él persistió en buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros persistimos día a día en buscar su presencia? ¿Cuántos de nosotros persistimos cada mañana en buscar su trono? Pero no solo eso, dice que como él persistió en buscar a Dios, dice, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Dice, él le prosperó. Mientras que él persiste en conocer el corazón de Dios, Dios derrama bendición sobre su vida. Y eso significa mantenerse firme. Eso significa mantenerse constante en una acción, en un propósito, a pesar de qué, de las dificultades, a pesar de los obstáculos. Es la capacidad de continuar esforzándose y avanzando sin rendirse, aun a pesar de que las cosas no sean tan favorables como nosotros creemos que deben ser. Pero él dice que persistió. Él se mantuvo firme. En el contexto espiritual, persistir en buscar a Dios implica oración constante. Acudir al lugar secreto y buscar su presencia. Tener una vida de oración diaria, buscando la guía y buscando la comunión con Dios. Significa obediencia continua. Si la oración cuesta, ¿cuánto más cuesta obedecer? ¿Cuánto más cuesta muchas veces ser obediente en cuanto a lo que la palabra nos dice? La obediencia continua nos habla de vivir conforme a los principios de Dios, sin desviarnos, sin apartarnos de su consejo. Y lo tercero que implica en la palabra persistir es tener una fe inquebrantable. ¿Qué quiere decir que tengamos una fe inquebrantable? Quiere decir que confiemos en Dios en todo momento. Y yo te diría no incluso, sino sobre todo en los tiempos de prueba o en los tiempos de adversidad. Que confiemos en Dios en todo momento. Persistir requiere disciplina. Persistir requiere paciencia y requiere una confianza total en que Dios va a recompensar a quienes le buscan con diligencia. No lo hacen de cualquier manera, sino que se aplican en buscarle. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mientras buscó a Dios, dice la palabra que él fue prosperado. Mientras se acercó a Dios y a su consejo, Dios lo respaldó. Y la prosperidad verdadera depende de una relación constante con Dios, porque cuando tú buscas a Dios, eso trae dirección a tu vida, eso trae sabiduría y eso te lleva a alcanzar aún mayores cimas de las que tú nunca imaginaste. Mateo 6:33, y este texto lo conocéis seguro, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice ahí? Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero dice una condición, dice, mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. Persiste en buscar a Jehová. Persiste en tu relación con Él. Persiste en conocerlo de una forma íntima y personal. ¿Y cuáles fueron los logros de Uzías? ¿Cuál fue ese triunfo como líder fiel a Dios? Mira, dice la palabra y lo hemos leído, que él tuvo éxitos militares. O sea, su vida fue una campaña de guerras, de conflictos, de batallas. Dice que derrotó a los filisteos, a los árabes, a los amonitas. Dice que fortaleció todas las fronteras de Judá. Y es que la obediencia a Dios nos trae victoria y nos trae reconocimiento. El enemigo va a ver si tú persistes o no en buscar a Dios. ¿Sí? Tú te crees que el enemigo no te ve, pero te ve. Y sobre todo ve tus debilidades, sobre todo ve tus fallas, sobre todo ve tus carencias. Y cuando tú no quieres persistir, cuando tú no te acercas a la voluntad y al propósito de Dios, el enemigo lo sabe. Y está ahí, ¿sabes para qué? Para darte un zasca, para arremeter contra ti. Pero la obediencia, cuando tú persistes, vienen los éxitos en medio de la batalla. Dios trae victoria en medio de la obediencia. También dice que desarrolló económica y agrícolamente el país. Dice que construyó torres, que construyó fortalezas y que promovió la agricultura. ¿Qué hizo? No solo prosperó su nación, sino que además logró el bienestar de todo su pueblo. Y es que cuando un hijo o una hija de Dios camina bajo el consejo y la visión de Dios, no solo tú experimentas la prosperidad de parte de Dios. No solo tú experimentas la bendición de parte de Dios. No solo tú ves cómo tu vida es fortalecida, es renovada, es sustentada, sino que aquellos que están a tu lado van a gustar y van a ser contagiados con aquello que tú estás experimentando de parte de Dios para tu vida. Quizás estás en medio de la batalla, quizás estás en medio de la escasez, quizás estás en medio de la necesidad, pero el ánimo que la presencia de Dios infunde en tu vida va a contagiar a otros que se encuentran en tu misma realidad y van a ser prosperados. Dice la palabra que él organizó un ejército poderoso, un ejército bien equipado. Dice que inventó incluso máquinas de guerra avanzadas para la defensa de la ciudad. Máquinas diseñadas para defender las murallas, lanzar proyectiles. Y dice que en consecuencia, él se hizo famoso. Se hizo famoso. Y el uso de estas tecnologías innovadoras constituyó ese crecimiento como rey, como reinado del rey Uzías. Lo que nunca debemos olvidar en medio de que Dios nos permita vivir tiempos prósperos o tiempos de bendición es que todo proviene de Dios. Amén. Todo proviene de Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que nuestra vida refleja y manifiesta proviene de aquel que nos lo ha dado. Ninguno de nosotros es autosuficiente. Al principio Uzías buscó a Dios. Al principio Uzías fue guiado por el consejo del profeta Zacarías y su obediencia trajo éxito y prosperidad. Y esa etapa, y quiero reforzarlo en esta mañana, nos muestra cómo Dios bendice a quienes le buscan sinceramente. No lo hacen por religiosidad, no lo hacen por normativas, no lo hacen por costumbre o por cultura, sino que lo hacen de una manera sincera. Se acercan a Él de una manera sincera y correcta. Tenemos que aprender de la obediencia a Dios a través de la vida de Uzías. Porque la obediencia a Dios trae bendiciones y trae victorias. Amén. La prosperidad y el poder de Uzías se extendieron mientras él se mantuvo fiel a Dios. Charles Spurgeon dijo: la obediencia es el camino hacia la bendición y la rebeldía es el camino hacia el desastre. Entendiendo bendición desde el corazón y desde el prisma del corazón de Dios. ¿Sí o no? Porque muchas veces nosotros pensamos en bendición y pensamos en que no nos falta de nada. Pensamos en el coche de último modelo, pensamos en la mejor vivienda, pensamos en las mejores joyas, pensamos en los mejores complementos, pensamos en todo lo mejor.
Pero la bendición desde el prisma de Dios tiene otras características. Y esas son las bendiciones que Dios quiere poner en nuestra vida. Las palabras de Spurgeon resuenan en la vida de Uzías, mostrando que su vida inicial fue clave para su éxito. Su acercamiento a Dios fue la clave para que él alcanzara todas esas victorias. Y esto nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a prosperar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué pasa a menudo? Que cuando Dios nos prospera, cuando Dios nos hace crecer, eventualmente llevamos o llegamos como creyentes a una falsa apariencia de humildad. Y en ocasiones, el sentirnos cómodos, el sentirnos bendecidos, comienza a hacer que aparezca algo llamado orgullo. Algo que está ahí enterrado en el corazón del ser humano. Y cuando el orgullo no es lo suficientemente aplastado por nuestro yo, cuando el orgullo no es suficientemente anulado por nuestra vivencia espiritual, sino que comenzamos a ver lo bueno, lo grande y lo maravilloso que somos, porque las cosas van marchando y van encajando, el orgullo comienza a tomar un lugar que no le corresponde. Dejando al descubierto cómo el disfrutar de la gracia de Dios y su bendición sin humildad puede ser peligroso. Cuando el orgullo va tomando lugar en el corazón y la humildad va quedando por debajo de este, de repente la gracia de Dios y su bendición pueden convertirse en algo peligroso para nuestras vidas. Uzías fue un rey exitoso al principio de su reinado. Y su éxito fue gracias a que él supo obedecer a Dios. Sin embargo, ese éxito que no era suyo, esas victorias que no eran suyas, esa prosperidad y esa capacidad de hacer cosas para el pueblo que no eran suyas, ¿sabes lo que pasó? Le llevó a caer en una trampa que se llama orgullo. Su pecado principal fue querer hacer aquello que no le correspondía. Estar en un lugar que no era el cual Dios le había llamado. Y hemos leído, él quiso usurpar el lugar y las funciones sacerdotales. Y él coge un día y entra en el templo. Y lo que quiere es hacer quemar incienso. Quiere ofrecer sacrificios. ¿Y para quién estaba reservado todo eso? Para los sacerdotes. Estaba reservado para alguien especial, para alguien a quien Dios había puesto para cumplir esa función. Pero él, en su orgullo, yo soy el rey de Judá, yo soy aquel que ha edificado murallas, yo soy aquel que ha inventado máquinas de guerra, yo soy aquel que ha derrotado a los enemigos, yo soy aquel que ha prosperado económicamente la agricultura del país, yo soy aquel de quien hablan en todas las naciones. Yo no tengo límites, yo no tengo barreras. Todo eso me autoriza a poder hacer lo que quiera y puedo entrar en el templo y ofrecer incienso para Dios. Dice que entonces él entró para quemar incienso. Y ese acto de arrogancia, ¿qué hace? Provocó la ira de Dios. Fíjate, iba a traer sacrificio delante de Dios en el lugar donde Dios recibía sacrificios. Iba a traer una ofrenda como era la quema del incienso en el altar. Eso no era malo. No era algo que dijera, oye, es que iba a adorar a Dios. Pero sí había algo en su corazón que estaba haciendo incorrecto. Eso no le correspondía hacerlo a él. Eso no le correspondía llevarlo a cabo a él. Estaba pasándose la autoridad de aquel a quien él quería adorar. Estaba pasándose la obediencia en cuanto a lo que Dios había ordenado a la hora de acercarse delante de él en el templo. Y dice que los sacerdotes además intentan detenerlo, intentan pararlo, intentan llevarlo a pensar, oye, ¿qué haces, Uzías? Esto no es lo que tú tienes que hacer. La palabra y la ley lo dicen claramente quiénes son los únicos que pueden ofrecer sacrificio, quiénes son los únicos que pueden ofrecer incienso dentro del templo. Pero Uzías dice que insistió en su pecado. Uzías persistió. Él estaba sobre su trono. Él estaba en el lugar que gobernaba todo lo que veían sus ojos. Él tenía el cetro
en su mano. Pero es justo en ese momento, cuando él se creía indestructible, cuando él se creía digno sobre todos los demás, en ese momento Dios toca su cuerpo. En ese momento dice la palabra que Dios lo castiga con lepra. Y la lepra le obliga a vivir aislado hasta el final de sus días. La lepra en esos tiempos era un símbolo de pecado, era un símbolo de separación. Aquel que tenía lepra era llevado a un lugar aparte, no podía relacionarse con los demás. El orgullo de Uzías le llevó a perder su posición, le llevó a perder la comunión con su familia, le llevó a perder la comunión con el pueblo, le llevó a perder todo el estatus que había alcanzado. Matthew Henry explica, el orgullo es el mayor enemigo de la gracia. Y cuando los hombres se vuelven orgullosos, fíjate lo que dice, Dios los humilla. Dios los humilla. Y esta cita ilustra claramente el problema de Uzías. Su orgullo le lleva a dar pasos que no le correspondían. Le lleva a tomar acciones que no eran las que tenía que dar. Le lleva a usurpar el lugar del sacerdote y a desobedecer a Dios, creyendo que él estaba por encima de aquel a quien adoraba. Que estaba por encima de aquel a quien lo había sentado en el trono de la nación. Que él estaba por encima de toda ley. Y no olvidemos que nadie está por encima de la ley de Dios. Nadie está por encima del corazón de Dios. Y que el orgullo nos puede llevar a una caída enorme. El orgullo nos puede llevar a darnos de frente contra el suelo. ¿Qué pasó con el rey Uzías? El éxito de Uzías le lleva a creerse autosuficiente. Él creía que podía hacerlo todo. Él creía que podía alcanzarlo todo. Podía hacer lo que quisiera. Y ese orgullo le llevó a ser juzgado por Dios. La historia de Uzías nos recuerda la importancia de ser humildes y de reconocer que todo lo que somos y alcanzamos viene de Dios. Viene de Dios. Mira, el orgullo es una trampa, como te decía, que nos lleva a alejarnos de la voluntad divina. Que nos lleva a alejarnos del propósito de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Pero nuestro propio yo, nuestra propia sabiduría nos dice, no tires por ahí, haz esto otro. ¿Cuántas veces Dios nos habla, pero nuestro propio orgullo nos lleva a posicionarnos en una postura que no es la que Dios quiere que estemos? La arrogancia de Uzías al entrar en el templo muestra cómo el poder, cómo la bendición incluso de parte de Dios puede corrompernos, puede desviarnos. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a mirar y a fijar nuestra mirada en la bendición de Dios, más que en el Dios de la bendición. Empezamos a poner nuestros ojos, nuestros oídos en aquello que tenemos, en aquello que palpamos, en aquello que queremos alcanzar, más que en el Dios que hace posible eso en nuestra vida. Y cuando desviamos nuestra atención del Dios que es todopoderoso, del Dios que puede hacerlo todo posible, por aquellas cosas que hace posible, entonces es cuando comienza nuestra caída. Entonces es cuando comenzamos a descender. John Wesley dijo, Uzías es un ejemplo de cómo el éxito puede llevar a la ruina si no mantenemos nuestra humildad y obediencia a Dios. Según Números 16:40, únicamente los descendientes de Aarón, los sacerdotes, tenían derecho de quemar incienso en el altar. Al entrar Uzías en aquel lugar, estaba desafiando directamente a la ordenanza de Dios. Estaba faltándole al respeto, estaba diciendo, mira, lo que tú has dicho no me importa. Yo soy el que tiene la capacidad de hacerlo. Y la estación nos enseña que no importa cuánto hayamos alcanzado en nuestra vida. Tenemos que recordar siempre y respetar quién es Dios. Amén. Mira, nosotros tenemos límites puestos por Dios. Tenemos límites. Nuestros límites terminan allí donde comienza la libertad de Dios para nosotros. Amén. ¿Y sabes cuál es la libertad que Dios nos ha dado? Buscarle, amarle, respetarle, servirle y obedecerle. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Vivir conforme su palabra, vivir conforme su corazón. Los límites nos mantienen humildes. Porque el orgullo, el creer que podemos traspasar esos límites, nos lleva a la desobediencia y nos lleva a la ruina.
Mira, el orgullo lo que hace es que distorsiona nuestra visión de quién es Dios. Y nos lleva a pensar que podemos actuar por encima de Él. Dios trajo juicio a Uzías por causa de su desobediencia. Y ese juicio lo apartó de todo aquello que Él decía que había logrado. Lo apartó de todo aquello que Él se jactaba de haber conseguido. Porque cuando la bendición de Dios se retira, al final te quedas solo. Al final te quedas desnudo. Al final te quedas contemplando lo que era desde un principio. Alguien simplemente puesto por Dios en un lugar para hacer grandes cosas en el poder y la autoridad que Él derrama sobre ti. Cuando Dios se aparta de ti, te quedas mirándote en el espejo, viendo únicamente orgullo y desobediencia. El castigo para Uzías fue una separación total de su vida social, de su vida religiosa. Fue una separación total de todo lo que él había atesorado. La vida de Uzías nos ofrece varias lecciones importantes. Y quiero terminar con estas 3 lecciones. Lo primero que nos enseña es los peligros del orgullo. Lo segundo es la importancia de la obediencia. Y lo tercero, las consecuencias del pecado. Las vemos rápidamente. Mira, los peligros del orgullo. El orgullo fue la ruina de Uzías. Y su historia nos advierte de cómo el orgullo puede destruir nuestras vidas. De cómo el creernos más, creernos autosuficiente, puede destruir lo que somos. Y eso es lo que le está pasando al ser humano hoy por hoy. El orgullo de creerse alguien está destruyendo todo lo que ven nuestros ojos. Por lo tanto, debemos mantenernos humildes y reconocer nuestra dependencia de Dios. La Biblia, si algo nos enseña, es que Dios se opone a los orgullosos. Pero también dice que da gracia ¿a quién? A los humildes. El orgullo puede llevarnos a ignorar los límites establecidos por Dios y a tomar decisiones imprudentes. Y es que el orgullo es algo, como dijo Spurgeon, natural para el ser humano. Tan natural como el hecho de respirar. Pero ¿sabes también lo que dijo? Y tan letal como el veneno. El orgullo acaba con el corazón humillado delante de Dios. El orgullo acaba con un corazón rendido a su presencia. El orgullo de Uzías lo cegó y lo llevó a desafiar la autoridad de Dios. La humildad, en contraste, nos mantiene en una posición de gracia. Dios está buscando un pueblo humilde. Amén. Un pueblo que acuda a la gracia y al favor divino y que nos permita vivir de acuerdo a su voluntad. Mira, la humildad no solo nos protege del pecado, sino que también nos acerca a Dios y nos permite recibir sus bendiciones. Lo segundo es la importancia de la obediencia. Hemos leído que Uzías fue bendecido mientras obedeció a Dios. Mientras su corazón estuvo cerca del consejo de Dios, él recibió bendición. Él ganó guerras, él desarrolló mecanismos, él reconstruyó la ciudad, él bendijo al pueblo. Por lo tanto, esto nos enseña que debemos seguir buscando a Dios y obedecer sus mandamientos. Debemos seguir con un corazón cercano a Él. La obediencia es nuestra fe y confianza en Dios. Juan 14:15 dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿verdad? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que la obediencia nos alinea con la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que abre sus bendiciones. Abre las bendiciones. La historia de Uzías nos muestra que la obediencia no es solo un acto de conformidad, sino que es una expresión de amor. Es decir, no es solo me conformo con que Dios es quien gobierna, me conformo con que Dios es quien hace las cosas, me conformo con que Dios, porque entonces estaríamos andando en simplemente un reconocimiento y en un caminar bajo normas. Reconozco que Dios es quien lo hace las cosas y me conformo. Pero no es lo que está buscando Dios, sino que la obediencia lo que nos tiene que llevar es a una expresión de amor y de respeto hacia Dios. Porque cuando tú amas a Dios, la obediencia fluye de forma natural.
Cuando tú respetas a Dios, la obediencia va a venir de forma natural. Al seguir sus mandamientos demostramos nuestra fe y nuestra disposición a caminar bajo su dirección. ¿Y sabes lo que hace la obediencia? Nos conduce a su favor, nos protege de las consecuencias negativas de alejarnos de su consejo. Tercero, las consecuencias del pecado. El castigo de Uzías nos recuerda que el pecado tiene consecuencias. Amén. Mira, yo conozco hombres y mujeres que como consecuencia de alejarse de Dios, como causa del pecado, hoy por hoy, aún ya caminando con el Señor, han recibido consecuencias de ese pecado. Yo estoy seguro que Uzías, después de hacer lo que hizo, después de verse con lepra, después de verse apartado, él regresó al corazón de Dios. Estoy seguro. Seguro que él volvió al consejo de Dios. Y si no, recuerda ese pasaje en Isaías, cuando Isaías declara en el año en el que murió el rey Uzías. Y lo hace con un corazón compungido, como consecuencia de su amistad, de su cercanía con un rey, quien había hecho lo recto delante de Dios. Pero un día se equivocó. Pero un día hizo algo que no tenía que hacer. Y eso le llevó a ser juzgado por Dios. Pero yo estoy seguro que después de ser juzgado por Dios, él regresó al corazón de Dios. Estoy seguro que él se arrepintió. Mira, la lepra simboliza la separación de Dios en momento del acto de pecar. Y debemos evitar el pecado y buscar el arrepentimiento. El pecado nos aleja de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el único camino para restaurar nuestra relación con Dios no es otro que el arrepentimiento. Matthew Henry dijo: el arrepentimiento es la llave que abre la puerta a la restauración y a la comunión con Dios. Las consecuencias del pecado son inevitables. Y muchas veces esas consecuencias son devastadoras. Y la lepra que sufrió Uzías nos recuerda que es algo tangible, que puede afectar a nuestras vidas si pecamos, si nos alejamos de Dios, si cometemos actos en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Pueden venir consecuencias irreversibles a nuestra vida física, espiritual y social. Él tuvo que pagar un precio alto. Lo perdió todo. Pero sobre todo en medio de eso, si algo creo que pudo hacer el rey Uzías, fue buscar el arrepentimiento. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo, buscar el arrepentimiento en medio de esas caídas. Mira, la restauración con Dios es esencial para evitar consecuencias aún mayores. Las lecciones de la vida del rey Uzías son relevantes para nosotros hoy. Tenemos que permanecer humildes, reconocer que dependemos de Dios. Tenemos que obedecer sus mandamientos si queremos recibir su bendición, y tenemos que evitar el pecado y buscar el arrepentimiento. Amén. Mira, solo aplicando estas enseñanzas es que podemos fortalecer nuestra relación con Dios y vivir vidas que le honren a Él. El rey Uzías nos deja esa lección importante sobre el orgullo y sobre la obediencia. Y su vida nos recuerda que el éxito viene de Dios y que debemos mantenernos humildes. Amén. A pesar de aquello que experimente en nuestra vida, Dios es el dueño de todas las cosas. Que esta historia, y con esto cierro, nos inspire a vivir vidas que honren a Dios, reflejen su amor y reflejen su santidad. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y a que tomes un momento para evaluar tu propia vida. Aquí ahí donde estás, puedas ver si hay áreas en las cuales necesitas arrepentirte, en las cuales necesitas buscar la ayuda de Dios. Permite que la historia del rey Uzías te sirva como una advertencia para llevarte a un camino de santidad y de obediencia. Cierro con una frase que dijo John Wesley. La obediencia a Dios es el camino hacia la verdadera libertad y la bendición eterna. Permite que esta verdad guíe tu vida en esta mañana. Permite que esta verdad te mantenga
en el camino de rectitud y en el camino hacia la humildad. Oramos. Señor, en esta mañana